de su experiencia. El maestro José Manín Ramírez es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias, con amplia experiencia en el ámbito académico y en la aplicación práctica de la negociación y la mediación. En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se desempeña como invitador, facilitador, subdirector y director general del Centro de Justicia Restaurativa, órgano responsable de los mecanismos alternativos de solución de controversias. En el área de los derechos humanos ocupó el cargo de visitador titular regional, coordinador de educación y coordinador general de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Es docente en la Universidad La Salle, Pachuca, en la materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, formador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además, colabora con diversas fiscalías del país y con la Fiscalía General de la República en procesos de certificación, evaluación y capacitación de sus facilitadores en materia de mediación y negociación. Actualmente ofrece capacitaciones, conferencias y cursos especializados en negociación y más en diferentes universidades, empresas e instituciones del país. Es abogado y maestro en mecanismos alternativos de solución de controversias y actualmente se encuentra en proceso de titulación del grado de doctor en Derecho. Vamos a darle la bienvenida al maestro José Manín Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con respeto a todos los que nos acompañan el día de hoy, abogados, abogadas, estudiantes, personal del Instituto de Mecanismos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco profundamente al doctor Jesús España por la invitación a este evento. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en la Semana de la Mediación, un evento que confirma lo esencial. Sabemos que la justicia no solo se dicta, sino se construye y se construye dialogando. Prometo ser concreto, prometo ser que la información que yo les proporcione aquí pueda llegar a ser también incluso dinámica. Me interesa que exista una participación de cada uno de ustedes porque vamos a estar haciendo una dinámica directamente ahí donde ustedes se encuentran con su celular, lo vamos a estar haciendo más adelante. Entonces prometo hacerlo un poco ágil la exposición del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Si me apoyan ahí con la presentación. Muy bien, miren, probablemente a lo mejor ustedes ya han escuchado, alguna vez lo vieron en alguna película, me parece que no sé, dale la siguiente, por favor. Ahí está. Miren, probablemente a lo mejor algunos hayan visto esta imagen o habían escuchado acerca de la crisis de los misiles de Cuba. Remontémonos en octubre de 1962, donde en los periódicos de muchas naciones empiezan a comentar y alarmar a la ciudadanía que prácticamente se avecinaba una guerra mundial, una guerra nuclear. Y esto derivado que la entonces Unión Soviética había instalado misiles y había construido una base militar en Cuba, donde no solamente estaban los misiles, sino que lo que habían reconocido Estados Unidos era que prácticamente esos misiles ya se encontraban incluso en posición de lanzamiento. Lo que obviamente tensó las cosas en Estados Unidos, lo que friccionó obviamente esta situación y puso tensa toda esta situación de esa investigación que realizaron. En ese entonces, en Washington, el presidente Kennedy se encuentra con su gabinete, con sus asesores, donde prácticamente empiezan a hacer la toma de decisiones, de decidir qué es lo que van a hacer. En ese entonces, la Unión Soviética ya incluso había derribado un avión, el U-2, un avión de reconocimiento, y prácticamente pues era el primer ataque que ya había sido realizado por parte de la Unión Soviética. Sus asesores de Kennedy prácticamente le dicen que hay que tomar la decisión de atacar. Prácticamente la decisión de apretar el botón y de comenzar prácticamente la guerra.
Su mismo secretario de Defensa era la asesoría o el consejo que le estaba dando precisamente a el presidente Kennedy. Sin embargo, Kennedy toma un tiempo de pensar, guarda silencio, sabe que cualquier error no solamente va a costar votos, sino va a costar millones de vidas, tomar una acción que pueda precisamente perjudicar incluso al mundo entero. Y prácticamente en él está ese botón de poder decidir si hace esa acción o al final intenta otra. Y él decide abrir un canal de comunicación, en este caso con su adversario, que era en ese entonces Nikita Khrushchev, de la Unión Soviética, donde intenta establecer un diálogo tenso, un diálogo nervioso, un diálogo que al final era una alternativa que tenía que realizar Kennedy. Y Nikita acepta, Nikita realiza precisamente la continuidad a ese diálogo y se empieza a abrir esta comunicación entre ellos para ver precisamente el cómo poder solucionar esa situación que estaba teniendo. Entonces aquí, en medio de esa guerra fría, con cabezas nucleares apuntando al mundo, dos hombres deciden negociar. Durante esos 13 días, el mundo estuvo al borde del colapso y no fue el poderío militar el que evitó esa tragedia, fue la palabra. Prácticamente fue esa negociación que salvó a la humanidad. Algo curioso de esa negociación es que no hubo videos, no hubo prensa, incluso ni siquiera hubo un acuerdo firmado. Prácticamente se dio cumplimiento a lo que ellos mismos pactaron. Y en este caso la Unión Soviética retiró los misiles de Cuba, condicionado a que obviamente Estados Unidos no la invadiera y que también quitara bases militares en Turquía. De esta misma negociación incluso salió el famoso teléfono rojo que tienen en la Casa Blanca para cualquier situación tensa futura, pudieran prevenirla teniendo una comunicación directamente entre ellos como líderes. Y aquí viene en este sentido la pregunta. Si dos enemigos en medio de una guerra ideológica y armamentista fueron capaces de negociar para evitar el fin del mundo, ¿por qué hoy nosotros no podemos resolver desacuerdos tan simples como podemos tenerlos en nuestra vida pública, en nuestra vida personal, en la familia, incluso como abogados, cuando resolvemos precisamente los asuntos? Siempre queremos llevar todo al extremo y tenemos en este sentido esta situación que nos impide dialogar antes de atacar. Y en este sentido es lo que yo pregunto, el por qué reaccionamos con ese impulso, con ese orgullo, con ira, donde antes de hacerlo pensamos con una estrategia. Y probablemente la respuesta no está en el derecho, sino es parte de nuestra biología, parte del cómo nosotros reaccionamos como seres humanos. Y probablemente a lo mejor habían escuchado de este experimento de Sarah Brosnan y Franz de Waal en el 2003. Y lo quiero relacionar ahorita con esto que estoy comentando. Este experimento trató de que estos primatólogos estuvieron trabajando con dos monos capuchinos. Estos monos capuchinos los tenían precisamente en un área donde podrían ellos recoger piedras. Esas piedras, cada vez que ellos iban y la dejaban con los primatólogos, con los científicos les daban una uva por cada piedra que ellos recolectaban. Y prácticamente empezaron a crear este sistema donde iba el mono, le daba la piedra, le daban su uva. Iba el otro mono, le daba su piedra, le daban la uva. Al día siguiente, una uva, una piedra, una uva, y así sucesivamente. Entre más piedras llevaban, les daban sus uvas. Prácticamente se crea este sistema de recompensas. Y los monos, obviamente ya sabían que lo que equivalía el llevar la piedra. Pero un día, los científicos deciden cambiar. Y un día a uno de los monos le dan su piedra y al otro lo que le dan es una rebanada de pepino. El otro mono observa que su compañero recibió su uva, pese que a él también dio la piedra, pero le están dando algo verde, algo que no conoce, algo que no sabe. El mono ni siquiera lo olió
ni siquiera lo probó. ¿Cuál creen que fue su reacción de este mono? Prácticamente fue, aventársela directamente al científico. Y probablemente el mono dijo, bueno, esto es un error, fue por otra piedra y se la volvió a llevar para que le dieran su uva. Yo quiero mi uva, ahí está la piedra. Va con la piedra, el científico le vuelve a dar su rebanada de pepino. En esta vez la huele y vuelve a aventársela. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí? ¿Llegamos a actuar igual? Pensamos inmediatamente cuando tenemos alguna situación de inequidad, ante alguna situación de injusticia, que reaccionamos de una manera agresiva, de una manera violenta, sin ver precisamente o sin probar lo que nos están dando. En este caso veamos el caso del mono, que ni siquiera probó el pepino, ni siquiera sabía si le iba a gustar, ni siquiera sabía si efectivamente a lo mejor era algo mejor incluso que la uva. Inmediatamente él fue la reacción de esto no es lo que me dan diario y porque a él sí le están dando la uva. Entonces, si lo vemos nosotros en ese sentido, es que no reaccionamos a lo que obtenemos, sino lo que creemos merecer. Y ahí es precisamente en donde llegan a surgir los conflictos como seres humanos, donde muchas veces en ese juicio subjetivo, distorsionado por el ego, por la emoción, decidimos escalar conflictos, desgastar relaciones y sabotear incluso acuerdos posibles. Y ahí está el origen, como ya les decía, de muchos conflictos. No en los hechos, sino en la emoción que los envuelve. No en el derecho, sino en la percepción de esa pérdida o injusticia. Así somos y lo que ocurre es que a veces no negociamos con la razón, sino con la emoción. Y lo que ocurre mucho es que a veces nos molesta que el otro gane tantito que perderlo todo. Y el conflicto rara vez es legal desde el origen, casi siempre es biológico, es emocional. Y ahora bien, si decidimos que negociar es racional, es estratégico, es técnico, ¿qué tanto realmente lo sabemos hacer? Y la idea de la actividad que yo les decía es, vamos a comprobarlo el día de hoy. Si bien las actividades que vamos a realizar o las preguntas que les voy a hacer van encaminadas a que tengan ustedes una respuesta, no es un ejercicio completo de negociación, pero nos permite o nos va a brindar tener información de cómo actuamos nosotros frente al conflicto o cómo es que llegamos precisamente a tomar decisiones. Y bueno, es una práctica muy sencilla, no se preocupen, prácticamente no tienen que poner ustedes datos ni nada. Ustedes ahora sí saquen todo su celular, a los que ya lo tienen, activen su cámara o pueden incluso ingresar a la página de menti.com, ahorita les va a aparecer ahí en la pantalla. Bueno, las vamos a realizar desde aquí. Miren, todos ingresen a su celular, pueden incluso escanear el código o conectarse directamente en su navegador poniendo la página menti.com y ahí van a ingresar ese código. Inmediatamente les va a aparecer ese código. Gracias. En la parte de aquí vamos a ir viendo cómo se van registrando y le pueden dar like. Allá tenemos a 73 personas, 75 y siguen subiendo. Bueno, les explico la dinámica. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y a ustedes les va a aparecer ahí la respuesta. Ustedes tienen que elegir una dependiendo del contexto de cada caso, ¿vale? Vamos a esperar ahí que se vayan registrando. Ahí van, 97. 100, siguen subiendo, ahí van los likes. Todos los que ya se metieron igual de favor que le puedan dar like para que tengamos empatado aquí este número.
Bueno, creo que ahí ya está la mayoría. Bueno, primer ejercicio. Primera, vamos a ver cómo se consideran ustedes, qué tan buenos negociadores son. Todavía no contesten. Califíquense ustedes mismos. Hablando de que estamos del 0 al 10, 0 es pésimo, 10 son completamente los expertos o somos super negociadores. Y ahí ustedes evalúen cómo se consideran. Ahí va subiendo, va bajando, subiendo. A los que ya eligieron, denle igual un like. Ese like, ahí se va a ir viendo que ya se fueron contestando. Y la realidad es que tenemos que prácticamente sabemos negociar de forma empírica, o como fuimos precisamente realizando en todo nuestro crecimiento. Y a veces confundimos mucho el hecho de negociar con regatear. El pensar que simplemente el decir, oye, ¿cuánto es lo menos? Ya negocié, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Sí te bajó el precio? No, pero le dije, ¿no? Entonces me pongo y ponte un 7. Miren, vean el promedio. 7.2, bueno. Ya no está bajando ni subiendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer otro. Todavía no conteste nadie, ¿eh? Hasta que les diga, por favor. Miren, vean esta. Imaginen que a ustedes les ofrecen 100,000 pesos. Solo si A y B acuerdan cómo repartirlos. La condicional es la siguiente. A es la que va a decidir el reparto y B decide aceptar o rechazar. Pero con esta condición, si B rechaza, nadie recibe nada. ¿Vale? Todavía no contesten. Quiero que analicen bien. Ahorita van a ustedes a contestar como A, donde al final van a tener que decidir con esos 100,000 pesos cuánto le van a dar a B. Probablemente a lo mejor todos nos iremos con la parte del 50 y 50, pero analícenlo un poquito más. ¿Cuál sería la alternativa que tiene B? Si ustedes le dieran 90, perdón, si ustedes le dieran solamente 10,000, se quedan con 90, o le dan esos 75 y 25, porque si al final B decide no aceptar, también él se queda sin nada. Y él tendrá que decidir si se va con 0 o lo que le den ustedes. Bien, veo que hay algunos ya contestaron. A ver, entonces empiecen allá a contestar. Ahí igual los que ya contestaron, váyanle dando like. Fíjense cómo nos vamos en ese sentido a la tendencia del 50 y 50. Sin embargo, si ahí igual tenemos ahí el 21, 55 para ti, 45 para B. Recuerden, si B no acepta, nadie se lleva nada, ¿eh? Bien, ahí denle like. Ya van más de 70, muy bien. Ok, miren, ahí todavía se siguen moviendo los números. Bueno, vean aquí. Tenemos, ahí sigue subiendo todavía el 55. Vean aquí, ¿cómo tenemos este resultado? 38, 39, 30. Aquí sí hubo 5, que se la va a poner difícil a B, ¿no? Lo que yo les decía. Porque a lo mejor B puede decir, me llevo esos 25 de nada, pues ya mejor me llevo esos 25. 55 para ti y 45 para B. Y a lo mejor B dijo, híjole, me está quitando 5. ¿La aceptaría?
Y a lo mejor lo ponen todavía más en juego en ese sentido de que se lleve esos 45, ¿no? Y bueno, mayoría, 39, el 50 y 50. Porque van un poco en ese sentido más a la segura de que, ni modo que diga que no. Y tenemos todavía ahí un 60 y un 40. ¿Vale? Que le piense. ¿No quiere? Pues entonces nadie nos lleva, que nadie se lleve nada, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre ante esta gráfica? Normalmente existen diferentes tipos de negociadores y ciertos tipos de perfiles. Tenemos a las personas que pueden ser competitivas, a las personas que pueden ser colaboradoras, a las personas que pueden ser complacientes, a las personas que pueden ser evasivas, o a las personas que pueden ser transigentes. Y la tendencia a veces siempre lo que llegamos a tener es que buscamos en ese sentido un poquito más de resistencia o todavía nos puede llegar a costar un poquito más en llegar a colaborar, ¿va? Pero si vemos aquí, por ejemplo, aquí sí está ganando el 50 y 50, pero sí está igual alto la parte del 31. ¿A qué va con esta? Esa pequeña resistencia es lo que nos genera también de tener un perfil competitivo, ¿vale? Y bueno, ahorita les voy a ir explicando un poquito más de eso. Vamos a hacer la siguiente. Ahora viene, ustedes ya no son A, ahora ustedes son B. Si fueran B, aceptarían la primera de 25,000 y del otro 75, es decir, se va a quedar con los 75. Ustedes 25,000. Solo que si en este caso ustedes la rechazan, no se lleva nada, ¿eh? Nadie se lleva nada. Tenemos 14 que ya se fueron con sus 25,000, 16 que se fueron con sus 25,000, 17, 18 se lleva con sus 25,000. 20, 24, ahí van. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pensaron en este sentido de no? ¿Por qué? No, que no se quede con nada, que nadie se quede, ni yo ni él. ¿Cómo me va a dar 25 si yo sé que le están dando los 100? Y todavía me lo está haciendo en mi cara. No, está loco. ¿No? No lo estamos pensando igual así. Y en este caso a lo mejor están tomando igual la alternativa. Es decir, ¿qué hago? Ya tomó la decisión, ¿no? Pues sí me llevo los 25. Pero a ver, veamos esta. 40 o 60. Se quedan con 40 y él con 60, dicen, esta sí. ¿O no? Miren, ahí va cambiando. Ahí van subiendo, igual si le pueden ir dando like para ir viendo de los que ya lo tienen. Bueno, B sí estaría entonces dispuesto a aceptar 10,000 pesos menos, pero ya me llevo 40. Y todavía hay 19 que dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué se los va a llevar? ¿Qué le pasa? No, está loco, ¿no? A ver, la siguiente. 45. Se quedan con 45. Bueno, 5,000 el otro. ¿No? Hay 6 que no. 7. 80. Los 80 sí se llevan los 45. Bueno, ya que sean 5, ya su propina, no el que se lo quede. Todavía tenemos ahí 10 que no. Y ese no es, ¿por qué se va a quedar con los otros 5 él? ¿No? ¿Por qué? Y ahí tenemos el 50 y 50. Aquí sí no creo que haya no. Oiga, no, yo quiero 60. Y si no, nadie se lleva nada. Esa es otra igual postura, ¿no? Sin embargo, el que decide es A.
Ahí está el no. Ya hubo uno. Que nadie se lleve nada. Perdón. Perdón. Bueno, vean. Tenemos ahí entonces 87 que dice sí. 50 y 50 es lo justo, es lo equilibrado, es lo que nos merecemos. Tú la mitad y mitad, punto. No necesariamente a veces es lo que puede llegar a ser. Y si se dieron cuenta, obviamente todos llegamos a pensar distinto y podemos tener precisamente a lo mejor una idea de lo que puede ser justo para uno, justo para el otro, y a lo mejor sí me quedo con esto porque fue lo que pues ya salió de aquí, ¿no? Y puede haber en este sentido también esa resistencia del saber, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si al final es el 50 y el 50? Si al final es la misma dinero, ¿por qué vamos a darle algo a él? Bueno, ahí hubo un segundo no. Vamos a hacer el siguiente. Pregunta, y todavía no contesten. En este ejercicio, ¿quién tiene más poder? Pero analícenlo, todavía igual ahí, esperen, lo único que quiero decir es, B es el que decide si acepta algo y si no. Y recuerden, A es el primero que decide cómo se reparte. Entonces, ahora sí, a ver, respondan, piensen bien. $50B, 52A, 10, está subiendo A, $60B. Bueno, la mayoría entonces está diciendo que B. Y B es el que se llevó menos. En la mayoría aceptaron lo que les daba A. Pero en esencia, y esto a lo mejor puede ser debatible, pero en esencia quien tiene más poder es A. Porque A puede jugársela a la alternativa del otro. ¿Cuál es la alternativa del otro? Que él también no se lleve nada. El otro va a tomar la decisión, pero A es el que puede decidir en ese sentido, hacer esa parte de estrategia, decir 60 y 40. Él puede ser el primero que se la juegue en decidir, yo también no me llevo nada, pero si me llevo 10 más que tú. Hablando del 60 y del 40. ¿No? Lo que a lo mejor pensamos B es que si B decide nada, pues nada. Pero no tiene alternativa B. B se tiene que decir, híjole. Y por eso muchos aceptaron 25,000. ¿No? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Aquí no, todavía no les pongo la pregunta, les pongo un poquito las reglas del juego. Pensemos así. Cada uno de ustedes van a aportar, pero me gustaría mucho que sí lo visualicen, que verdaderamente van a sacar 2,000 pesos de su bolsa, ¿vale? Porque si yo aquí les pongo 20 millones, así sí, los pagamos, ¿no? Sino que verdaderamente visualicen que van a sacar y se van a gastar 2,000 pesos, ¿no? Tienen dos opciones para elegir. La uno, si ustedes deciden aportar, esa aportación se va al fondo común. O pueden decir, no aporto nada, ¿vale? Las reglas es la siguiente: si el 40% o más, pero menos del 60% aporta, todos van a ganar 5,000, ¿vale? Pero si menos del 40% aporta, los que sí aportaron sus 2,000 prácticamente los van a perder, pero quienes no aportaron nada se llevan 500 pesotes, ¿vale? Sí queda entendida la dinámica. Ahí ya veo likes, ahí sí le pueden dar like ahí a su celular, todos con su celular para que participen, porque ahí viene la pregunta. Recuerden, solo son dos opciones: aportan 2,000 o no aportan. Piensen bien. Ahí va, ¿eh? ¿Qué deciden hacer?
Dicen, ¿por qué no aparece? Me voy con la tendencia de todos. Este está oculto. Este vamos a ver solamente cuando hayan votado todos. Hay 67 de 120, 73, 74, 75, ahí van, vayan votando. Ahí van, faltan todavía algunos. $91 siguen subiendo, a ver, todavía faltan ahí que todavía no deciden. Vamos a dar 5 segunditos más para pasar a la siguiente. Bueno, creo que ahí se quedó, 96. Ahí está. $64. ¿Se pasaron? Fueron 96. Creo que igual están como en el límite, ¿no? Están en la rayita de llevarse sus 5,000 pesotes. Bueno, vemos aquí que todavía sí hubo, en ese entendido, la parte de las personas en la que decidieron no aportar. Pero no necesariamente a veces no aportar es de me voy a llevar los 500 pesos, sino al final tengo que armar parte de ceder, ¿no? Tengo que entrar en el juego, ¿no? Y a lo mejor el otro, pues de que tengo que aportar. Sin embargo, cada uno toma una decisión con base en ese sentido a qué. A lo que yo les decía, como ustedes son como su perfil, ya sea colaborador, competitivo. Y de ahí es en donde al final, si se dieron cuenta, sí tenemos una tendencia un poquito más hacia la colaboración. Y bueno, aquí el ejercicio, bueno, ahí ya fueron siguiendo votando, creo que ahí sí ya nadie se llevó nada. Y tenemos a 32 personas que se llevaron 500 pesotes. Bueno, aquí obviamente tiene truco, ¿no? Es complicado en el sentido obviamente de poder llegar a ese margen. Sin embargo, solamente es para mostrar que al final va a haber personas que decidan colaborar y en este sentido personas que al final, si bien no están como tal colaborando o que sí están incidiendo en ese sentido, obviamente al aportar, o que necesariamente a lo mejor sí se fueron porque yo mejor me voy a la segura y me voy con mis 500 pesos, ¿no? Muchos a lo mejor de ese número del rojo igual puede llegar a ser el pensamiento. Así, no, pues, que el otro aporte es el que va a perder, yo de todos modos no aporto y me gano los 500. Y en la mayoría de los que se ha hecho este ejercicio, normalmente siempre se va a ese número rojo de que nadie aporta. Aquí estamos con personas colaboradoras y hicieron todo lo posible para vamos a ganarnos esos 100,000 pesos, ¿no? Hubo exceso de colaboración, nada. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Quiero que nos detengamos un momento en ese sentido y pensemos por qué actuamos así. Sabemos obviamente que llegamos a veces a pensar con resistencia o llegamos a pensar a veces en ese sentido con esa intención de colaborar. Pero la realidad no siempre es que a veces se van a enfrentar con su contraparte que sea verdaderamente cooperativa. Y se van a encontrar con personas que van a ser competitivas. Y en ese sentido va a existir, pues obviamente, una complicación en el cómo vas precisamente a llegar a puntos de encuentro, puntos de acuerdo. Y entonces el colaborador es el que a veces entonces puede que sea el que cede de más. Y la idea de lo que les voy a ir comentando ahorita en el transcurso de la exposición es hacer en ese sentido esa simbiosis entre técnicas obviamente lineales colaborativas, pero también el hecho de aprender técnicas competitivas. Y bueno,
¿Qué ocurre aquí en este sentido cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones con los ejemplos que les acabo de poner? Si ven, a lo mejor llegan a ser un poco sencillos, llegan a ser a lo mejor un poco rápidos, les faltan un poco de mayor contexto, me queda claro, pero a lo mejor estas simples decisiones que tomamos las vemos nosotros inmediatamente a veces como una situación de atacar, de resistir y demás, ¿no? Y en ese sentido a veces es como actuamos frente al conflicto. Cuando sentimos amenaza, el cerebro activa ese circuito de defensa, de atacar y prácticamente de estar precisamente a la defensiva, a resistirnos, en ese sentido a el instinto que tenemos incluso para, que antes servía para cazar, hoy lo usamos para confrontarnos entre nosotros como seres humanos. Y relacionándolo esto al sistema educativo del derecho, prácticamente no nos enseñaron a ganar casos. El derecho nos enseñó a ganar casos y no nos enseñaron a resolver los conflictos. Nos enseñaron a argumentar, no a escuchar. Y a detectar errores, pero no a detectar intereses. A litigar hasta el final, como se dice, hasta las últimas consecuencias, y no a negociar desde el principio. En otras palabras, nos entrenaron para combatir y no para cooperar. No sé si me ayudan ahí con la presentación, de favor. Bueno, ¿qué es la pregunta que yo les hacía? Y a veces en este sentido lo que ocurre, ese pensamiento que tenemos nosotros como abogados, que tenemos esa necesidad de tener la razón en la mayoría de las veces, ¿no? El ego jurídico que tenemos todos como abogados es uno de los mayores obstáculos para el diálogo. Y porque en el fondo muchos abogados preferimos tener la razón antes que incluso tener o lograr paz. Sabemos que mucho depende de las personas, de su carácter, de su historia, de su contexto, de su educación, etcétera. Pero también debemos de reconocer que como abogados nos han formado en una educación que glorifica el conflicto. Les voy a contar una historia. Hace tiempo le preguntaba yo a un amigo que litiga y que lleva varios casos. Le preguntaba, oye, ¿cuántos asuntos tienes actualmente? Me dice, a ver, 40 asuntos. 40. Él normalmente litiga civil, familiar, no está en ese sentido especializado y fue la plática que teníamos. Pero de todos sus asuntos que tenía, mayormente civil, familiar, pero sí tenía uno que otro mercantil, uno que otro penal. Entonces le digo, oye, de todos esos asuntos, ¿cuántos has intentado negociar? Me dice, se quedó pensando, a ver, tengo este, no, la verdad es que no, ninguno. Le digo, ¿y por qué? Me dice, mira, si lo llego a negociar, ¿qué tal si se soluciona? Pues así ya no voy a cobrar. Entonces, pues no. Me acuerdo como el de las quesadillas, de que le dicen a la señora, ¿cuánto todas las quesadillas? No, joven, si no le puedo vender todas, si no ya no, ¿qué vendo? Pero miren, es la realidad. El abogado está acostumbrado obviamente a vivir del conflicto, no de la solución. Es como los doctores, viven de la enfermedad, no de los pacientes sanos. Sin embargo, en este sentido yo creo que es un momento en el sentido que se pueda llegar a cambiar de chip. Y lo que yo platicaba con él y me decía, dice, es que el tema es que yo no voy a ganar más si me voy precisamente a dialogar y si se resuelve. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, obviamente, irme a procedimiento, irme a juicio, irme a que se siga el procedimiento así y continuar porque al final voy a ganar más. Y esa es una realidad de lo que llega a ocurrir en la práctica jurídica. Entonces yo le decía, es que aquí el tema es que prácticamente lo que tenemos o lo que hemos aprendido o lo que todas las personas que se encuentran en este sentido
ante esta parte de cobrar esos honorarios como abogados es que los cobramos todos iguales o se cobran como han venido haciendo desde hace 20 años, ¿no? El clásico de las copias, ¿no? Hace poco igual me decía una persona, oye, ¿por qué los abogados cobran tan caro las copias y cuestan $1? No entiendo, me decía. Y yo le decía, yo saco las copias, ¿no? Pero bueno, el tema de esto es que al final nos casamos precisamente con un modelo de negocio como abogados que litigan, y que al final obviamente esto lo tratamos de aterrizar o tratamos de encuadrarlo a la negociación. Y al final, pues por eso en el sentido del que mi amigo dice, pues, ¿cómo los voy a negociar? Entonces, lo que aquí yo les decía, le digo, es que aquí el tema es cambiar el modelo de negocio. Respecto, obviamente, con esos casos que sí se pueden llevar, ¿no? Porque él a lo mejor en su momento primero decía, no, eso no es para mí. Sin embargo, yo es lo que le comentaba, el hecho de que tiene que cobrar diferente, ya que si su ingreso depende del pleito o del conflicto, pues prácticamente el incentivo está mal alineado. Entonces, yo le sugería hacer una reingeniería de sus honorarios, que prácticamente cambiaran toda la dinámica en el cómo estaba realizando efectivamente esos cobros. Y en esencia, aquí hice una propuesta al que yo le comentaba, es primero obviamente que vas a tener la parte obviamente de un horario fijo. Pero aquí tiene que ir con el éxito del tiempo ahorrado, es decir, un bono si cierras en un número X de semanas, que es a diferencia de lo que van a tener precisamente con un juicio. Y lo mismo que tú puedes establecer tarifas por fases. Al final, desde la asesoría, el diagnóstico, ver si efectivamente igual se puede negociar, ver precisamente las alternativas que se tienen, posterior a hacer ese diseño de la negociación, la ejecución y en su momento ese cierre. Y tener en este sentido lo que va a tener este abogado es que obviamente su portafolio lo puede manejar igual como un retainer mensual por la resolución de los conflictos. Es decir, que al final, si lo analiza en números, puede ser que él a lo mejor si soluciona los conflictos en menor tiempo contra o versus contra un juicio, pues obviamente le va a permitir poder tener más casos, lo que le va a permitir que su reputación mejore, porque en este caso su cliente o los clientes que tenía, que veía que iba a tardar 1 año, 2 años, 3 años, se cansaban, lo dejaban, se iban con otro abogado, y al final, cuando un abogado pierde un cliente, no solo pierde uno, pierde 3, porque al final ya no lo va a recomendar, va a decir, no, ya no te vayas con ese abogado, ¿no? Pero ¿qué sucede si al final ese cliente sí resolvió su conflicto en menos tiempo, más rápido e incluso con el valor esperado? Que al final lo va a recomendar y obviamente eso le va a generar ese portafolio. Y algo que también nos realizan muchos de los despachos es que al final no miden en ese sentido todos los indicadores que pueda llegar a tener dentro de una firma, dentro de un despacho. Que al final puedan tener esos indicadores de su medición como ellos como abogados, incluso con un porcentaje de acuerdos, con el número de días de cierre y también manejar incluso la satisfacción del cliente, que es lo que no se realiza o lo que no se ve si al final el cliente cómo se sintió en toda parte del proceso pese que ya haya ganado, ¿vale? Y bueno, él me decía, ok, a ver, voy a intentarlo con uno, tengo esos 40, paso tiempo y después me dice, me lo encuentro y le digo, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué crees? Sí hice lo que me dijiste. Y lo intenté con uno. ¿Y qué pasó? Pues ya analicé todo eso y pues, ¿qué hiciste? Me dice, bueno, pues lo platiqué con el cliente. ¿Pero cómo lo platicaste? Le mandé un WhatsApp. ¿Y qué le pusiste? Que si quería negociar. Que si quería negociar, sí. ¿Y qué te puso? No. Y entonces te digo, ve, yo lo intenté, pues el cliente no quiere, ¿no? Le digo, es que aquí lo que falta es también el cómo se va a hacer, cómo se va a decir, cómo el cliente tiene que tomar una decisión basada en estrategia o basada en números. No solamente que al final se le diga, oye, ¿quieres platicar con otra persona?
No, que lo voy a ver, no hombre, no, yo no lo quiero ver. Y entonces aquí ese escenario que puede llegar a ser común es que el cliente no quiere, ¿no? Y hay una serie de herramientas que al final también los abogados tienen que precisamente o que pueden llegar a realizar. Yo aquí una de las sugerencias que les pongo es primera, hacer un árbol de decisión, hacer un juicio contra versus con contraacuerdo. ¿En qué sentido? Esas ramas que ustedes visualicen ese árbol, que ustedes van a mostrar al cliente es que para cada uno de los casos, ya sea para juicio o para acuerdo, tiempo, costo, probabilidad de éxito, si al final dentro de un juicio apelan, si después cuánto tiempo va a tardarse en que se ejecute. Toda esa línea de tiempo es la que se tiene que contemplar una métrica, que es otra cosa que yo les pongo aquí, la matriz de costos de demora. Es decir, ¿cuál es el valor esperado de tu cliente para ese caso? Y de ahí, en ese sentido, ¿cuáles los costos que se tienen por esa demora de alcanzarlo? Si al final el cliente estaba esperando 100,000, pero le costó 50,000, pues ya nada más va a recibir 50,000 y a lo mejor en la negociación le iban a dar 60, ¿no? ¿Y qué se ahorró? Todo ese tiempo. Bueno, pero eso es algo que el cliente hasta ese momento no lo sabe. Y si al final obviamente se explica, se menciona, se aterriza junto con él, puede tomar a lo mejor una decisión distinta. De ahí obviamente se tiene que ver los costos por mes, los honorarios, su liquidez, el estrés que también le va a generar al cliente, que es lo que tiene que precisamente platicarlo. ¿Tiene todo el tiempo para llevar el juicio? ¿Tiene en este sentido esa parte para seguir haciendo el impulso procesal para continuar con todo el procedimiento? ¿Su tiempo, su trabajo se lo permite? ¿Su familia se lo permite? Otro tema ahí es, ¿cuáles son los intereses de tu cliente? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y hay una guía ahí que se puede tener para poderlo tener más rápido. Y parecido al árbol de decisión viene el tema de igual hacer un memo de 2 rutas. Aquí la diferencia, que el árbol de decisión puede ser un poco más complejo por todos los números que vienen, pero el memo de 2 rutas, lo que se puede hacer aquí es hacer prácticamente los 2 caminos, ruta A y ruta B. Ruta A, llevarnos a juicio, litigar, hacer precisamente cuánto tiempo va a ser, los costos, los riesgos que se pueden llegar a tener y el valor esperado correspondiente a esa vía. Segunda vía, vía de diálogo, que se tenga igual, en ese sentido, cuáles son las ventajas del acuerdo, qué criterios se tienen y elaborar un plan estratégico. Y de esos 2 caminos también vienen los costos de tus honorarios, para que al final el cliente tome una decisión. Algo que viene en esa página del memo de 2 rutas es que tienes tú, como abogado, cuál va a ser la recomendación por ese caso. Porque probablemente hay casos que sí se necesita primero hacer el juicio y en cierta etapa del juicio ahí es donde va el camino para negociar. Y eso es lo que tienes tú que poner en esa recomendación. Mire, de momento ahorita no nos conviene negociar, vamos a esperar a avanzar un poquito y en este momento, ahora ahí sí. Y es válido. Y para cada asunto es diferente. Puede ser que un asunto diga, no, este caso no es necesario demandar, vamos a resolverlo aquí y se acabó. Pero hay algunos en los cuales sí tienen que estar a lo mejor dentro o hacer un procedimiento incluso intrajudicial, ¿vale? Y entonces es lo que tiene que hacer precisamente lo que le comentaba. Y es en ese sentido para que su cliente decida con números y no con el enojo, y no con la emoción, y no con el de no, lo tengo que ver. No, al final el cliente va a poder tomar una decisión mejor, de decir, ok, bueno, sí me conviene más. ¿En qué sentido? La mayoría de los intereses siempre van a ser pecuniarios, la mayoría. Sí puede haber alguna otra situación de algún reconocimiento, de alguna disculpa, de alguna situación no monetaria. Y eso es lo que obviamente se tiene que tener contemplado dentro de esta propuesta que les estoy mencionando para que al final ese cliente tome decisiones. Entonces él me dice, bueno, lo voy a intentar, voy a hacerlo, voy a ver qué pasa. Y sí, a lo mejor yo me decía él, pues nada más con la pregunta, pues, oiga, ¿no quiere negociar? No. Probablemente ahí su cliente cambie en ese sentido de decisión. Bueno, me lo vuelvo a encontrar y me dice,
oye, ¿qué crees? Ya logré que mis clientes sí quieran. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Sí, pues ya le expliqué todo, le puse los números, me dijo que no lo había visto de esa manera y dijo, bueno, pues sí, yo creo que sí, a ver, vamos a intentarlo. ¿Y qué pasó? Pues ahora fui con la otra parte. ¿Y cómo le hiciste? Bueno, pues le pedí el teléfono a mi cliente, sí lo tenía, y pues me atreví, pues le mandé un WhatsApp. ¿Y qué le pusiste? Ya le dije, no, pues soy el abogado tal, del asunto tal, del señor tal. Y pues le dijimos que pues sí quería negociar. ¿Y qué te puso? No, no gracias. Y es un escenario que también puede ocurrir. Es una situación que al final también se puede llegar a dar. Y que también va con una estrategia, va con un procedimiento. No puede llegar nada más en ese sentido a hacer lo mismo que como hizo con su cliente. Y fue lo que yo le decía, oye, pero igual necesita ver números, ¿no? Necesita tener un poco de mayor información. ¿Qué es esta situación? Ya logré que mis clientes quieran, pero la otra parte no. Entonces yo les ponía precisamente ahí igual otra propuesta. Y yo lo que le decía, no lo puedes hacer por WhatsApp. Al final eso es demasiado informal y la persona pues incluso hasta te contestó, pero pues puede ser que no te conteste. Aquí una propuesta es que se tenga una carta proceso donde ahí se está mencionando las intenciones de tu cliente. Ojo, igual puede ser para un caso o para otro, no necesariamente a veces uno tiene que dar el primer paso, a veces hay que esperar a que el otro lo dé, ¿vale? Si en el caso de que tu cliente o el contexto del asunto sea que tú tienes que dar el primer paso, entonces sí entra el que se haga este procedimiento donde al final, ya sea junto a su abogado o al cliente, se le envíe precisamente ese documento, esa propuesta de poder llegar a lo mejor a establecer una mesa de diálogo. Pero dentro de ese documento, algo de lo que tú vas a mencionarle es que tu cliente tiene una propuesta de solución que probablemente le interese. Si decide aceptarla, se pueden reunir para que la conozca. Y ahí eso va a ser un margen de diferencia completo. ¿Por qué? Porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Se va a quedar el cliente o su contraparte le va a decir a su abogado, oye, mira, quieren platicar, que traen una propuesta, ¿cómo ves? Probablemente el abogado diga, no hay que ir, o a ver si, vamos a ver qué tienen, ¿no? O qué piden, o qué están ofreciendo. Y la curiosidad puede todavía que sea más en el hecho nada más que es una situación voluntaria de decir quiere ir, quiere negociar, sino manejar en ese sentido, en esa carta, pues ese sentido de que hay una propuesta ahí de por medio. Y entonces la curiosidad del señor va a decir que no al inicio, pero lo va a platicar con la esposa, oye, fíjate que traen una propuesta. Y la propuesta le va a decir, sí, ya hombre, ya acaba con ese problema, ¿no? Y entonces ya empiezan más voces, entonces ya empieza en este sentido el señor a reflexionar y decir, bueno, puede ser que sí. A ver, nada más vamos a escuchar, a ver qué es lo que ofrecen. Y entonces ahí ya está dando el primer paso la contraparte, ¿no? Otra propuesta, y ojo, esta de Meso, no necesariamente para todos los casos. Puede ser igual en escrito o puede ser ya en esa mesa de reunión, en esa primera mesa de negociación. Obviamente consensuado con el cliente, podrían tener 3 propuestas, 1 o 2 o 3, insisto, obviamente ya consensuadas con su cliente de qué es lo que pueden dar. Se te puede dar esto condicionado con esto, con esto, con esto. La otra es esto. La otra es esto con esto. Esa técnica lo que implica es que para la otra parte va a decir, oye, pues está siendo flexible y me están dando 3. Ninguna de las 3 me convence, pero pues podemos a lo mejor platicar porque la 2 sí me mueve un poco. Es decir, ya hay a lo mejor un poquito de mayor interés en el sentido de que la persona
pues le está interesando la 2, pero no le gustó mucho la condición, no sé, algún paso de ahí. Ojo, insisto, no para todos los casos puede ser en ese sentido esa. A veces habría que esperar a que la contraparte sea los que ofrecen precisamente primero una cantidad. La otra, lo mismo, hacer incentivos y consecuencias, en el sentido de que hay allí algunos elementos que se pueden hacer y platicar en la misma reunión, de hacer el carrot, los pagos escalonados, garantías de cumplimiento, en el caso de enterarse de que haya un reconocimiento no monetario, hacer la parte del STIC legítimo, los costos de transacción, tiempos procesales, los riesgos probatorios, etcétera, dependiendo para cada caso, ¿vale? Aquí lo que vemos con esta situación es que si la otra parte no se mueve y no se queda a decir, no, yo no quiero negociar, yo no lo quiero ver, yo no quiero platicar, es que al final uno mueva ese proceso, que al final uno, también la persona, pueda cortar esa incertidumbre y proponer esos criterios y sobre todo de ofrecer pues esas propuestas para que entonces genere esa curiosidad a la otra persona y a lo mejor lo considere en ese sentido, ¿vale? Dependiendo, insisto, para cada caso. Habrá casos en los que al final uno tenga que esperar o tener un objetivo específico, que puede ser, por ejemplo, como la metodología de Ackerman, que va a implicar hacer concesiones graduales acorde al objetivo final. Es decir, incrementando porcentajes hasta obtener el objetivo final y que al final esa persona o el otro va a decir, ay, ganamos, ¿no? Pero al final es lo que le iban a dar. Bueno, entonces le comento yo a mi amigo todas estas propuestas y me dice, muy bien, pues lo voy a intentar. Pasó tiempo. Me dice, ¿qué crees? Que sí aceptó. Pero hay otra situación. ¿Qué pasó? Pues ya nos sentamos, platicamos, pero hubo diferencia en los números, que es otra situación que obviamente puede llegar a ocurrir, ¿vale? Y obviamente, además de todas las estrategias que se pueden hacer ya en negociación y la capacitación que conlleva que deben de tener los abogados, estos solamente son algunas adicionales en las cuales pueden tener cuando existe el tema de números, sobre todo cuando hay ofertas de que están peleándote solamente a lo mejor por cantidades, ¿no? Que uno está diciendo yo quiero 850, yo pido 600, ¿qué les parece si exploramos 700 y 800? Que sería hacer ese bracketing, el famoso brackets, de ir cerrando a una zona del posible acuerdo. Y tenemos también en ese sentido otra que se puede hacer ofertas de rango, no necesariamente manejar un ancla puntual de son 800 y nada, ¿sí o no? No, no es cierto. ¿Vas a afirmar sí o no? Bueno, si no son 800 me voy, etcétera. No necesariamente hacer anclas puntuales, sino también manejar rangos que al final impliquen, ¿no? Si no son los 800, bueno, pues estamos entre 750 y 830, ¿no? Y al final lo cierran en 800. Bueno, hacer esta parte igual de acuerdos contingentes, sobre todo si existen a lo mejor pagos puntuales, si ocurre X número de ventas, si existe a lo mejor alguna situación de algún peritaje, algún evento, etcétera. Y lo mismo manejar estructuras de pago escalonadas, sobre todo porque existen algunas situaciones, sobre todo en el aspecto mercantil, o si hay utilidades, se puede utilizar el earn-out, para no solamente quedarse con algún aspecto respecto de cantidades específicas, sino también incluso a lo mejor con utilidades o ser creativos en las soluciones que se puedan llegar a tener, ¿vale? Y es lo que yo le decía, no todo se va a resolver con un número, se va a resolver con estructura. Y si esa estructura se presenta en la mesa de negociación, puede que ser que al final las personas puedan llegar a consenso. Ya me dice, ok, vamos a intentarlo, pasó tiempo, nuevamente, me dice, oye, tenemos otro caso, ya no es del mismo asunto, ya intenté otro, y sí nos sentamos, pero todo explotó, se calentó la cosa. ¿Qué pasó? Pues ya estábamos en la mesa de negociación, son unos hermanos que se están peleando ahí la herencia de su familia y demás, ¿no? Y ya estábamos muy avanzados y entonces uno de los señores de nuestra contraparte empezó a sacarles cosas ahí de hace 20 años y empezaron a decirle de esto y lo otro y demás. Y entonces empezó a salir y pues ya íbamos nosotros avanzados. ¿Y qué hiciste? Pues sí, se me salió. ¿Qué le dijiste?
Pues es que ya me había hecho enojar. ¿Qué le dijiste? Pues que ya no fuera chillón, que eso ya había pasado tiempo, que nos concentráramos a lo que estábamos, porque ya íbamos avanzados y nada más porque hizo un comentario la otra, nos regresamos. Y entonces mi cliente le siguió y se pusieron a llorar y el otro lloró y le reclamó que cuando eran niños y que era el consentido. Y no, se tensó, se calentó la cosa. Y entonces lo que yo le decía es, ¿y qué pasó? ¿No? Le preguntaba yo, dice, bueno, pues al final se pararon, se fueron y se acabó. Y le digo, oye, ¿tú cómo consideras lo que le dijiste? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No, pues sí estuvo mal. ¿Tu cliente se enojó? Sí, también se enojó. Ok. Y eso es a veces lo que puede llegar a suceder. ¿En qué sentido? Que a veces podemos a lo mejor emitir un juicio de valor, alguna opinión subjetiva, donde como abogados al final no separamos en este sentido a las personas del problema, que ahí sí sería completamente principio lineal de Harvard, y entonces nos enganchamos y dejamos que obviamente la emoción, el enojo, la molestia nos entre, y al final obviamente el que puede existir la falta de respeto. Entonces yo le decía, es algo que obviamente eso con capacitación, con que tú tengas herramientas para precisamente evitar ese tipo de situaciones. Y unas rápidas o express que se pueden manejar en ese momento es, si existe una situación en donde se están desviando de la historia porque están tocando situaciones emocionales de por medio, si al final no tienes esa habilidad para controlar esas emociones, validarlas y demás, párala. No sigas, porque el seguir va a hacer que digas lo que dijiste y pase todo lo que pasó. Hacer ese time out, 10 minutos, ¿vale? Y en este sentido, la capacitación es importante también para los abogados en el saber reconocer, validar emociones y demás. Si bien me queda claro que es una función del facilitador hacer en ese sentido eso, sobre todo en el tema de mediación, pero imagínense abogados que al final sean empáticos. Imaginen abogados que al final puedan llevar procesos de una manera distinta, no solamente en la parte de los números, sino puedan tener conciencia del conflicto como tal y entender en ese sentido que hay una situación emocional de por medio. Y entonces es lo que yo le decía, puedes incluso aplicar un reframing pasado a futuro, de culpa a criterios, de posiciones e intereses, es volver a retomar el caso, pero de una manera distinta, reformulando lo que tú quisiste decir o cambiando completamente el contexto, pero tratar de centrarlos nuevamente a la situación de la negociación. Y le explicaba lo mismo, tienes que separar a las personas del problema. Y otro de los principios de lo que maneja la escuela de Harvard es ser duro con el argumento, pero suaves con la persona. Ahora, aquí, en este tipo de escenarios, los abogados también tienen que entender, porque puede ser también situación de perfiles, puede ser abogado que diga, no, yo no voy a estar escuchando que estén chillando y demás. Aquí es lo que puede entrar, incluso como esto que yo se los pongo aquí. Muchos de los casos puede haber muchísimas situaciones emocionales de por medio. Y probablemente cuando empiezan estas situaciones, como fue lo que le pasó, aquí es el momento a lo mejor, si bien se pausó o alguna otra herramienta, pero aquí es en el momento en donde puede entrar la mediación, donde el facilitador capacitado, que tiene todas las herramientas, va a poder validar esas emociones y poder llegar al consenso. E incluso ese tipo de mediaciones pues todavía pueden ser más fáciles para los facilitadores que les lleguen esos asuntos, porque al final puede ser ya todavía a lo mejor un asunto más trabajado, que solamente estaban afinando esa parte emocional. Y aquí como abogados es lo que yo le decía, le digo, hay momentos en donde a lo mejor el proceso puede ocurrir esto y entonces el camino siguiente sería ya una mediación formal. ¿Vale? Después de otro caso, me dice, oye, fíjate que sí, tuve otro asunto, lo intentamos y sí acordamos, todo lo hicimos bien. Pero justo cuando ya íbamos a firmar, que se cae el acuerdo. Y eso es algo muy común, pero que es algo que igual se puede resolver, ¿no? Y eso obviamente es algo que dentro de la misma mesa de diálogo, dentro de lo que están resolviendo, tienen que aclararlo.
Porque mucho de lo que puede llegar a ocurrir es que suponen, y el suponer es un error fatal, que al final, al momento de que lo van a redactar, la otra parte se siente que, como la rebanada de pepino, ¿no? Me está dando menos. No, está mal, y va, sácatela. Entonces, aquí una de las herramientas que yo le comentaba es rápido hacer un checklist ahí del convenio, en primero ser específico, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, cuántas, fechas, montos, cuentas? Todo eso. No dejarlo a el día o que quede corto, sino que quede bien específico todo. El tema de las condiciones es una situación que deben de ser lo más claras posibles. No pueden quedar solamente o ambiguas o sujetas a una interpretación de lo que platicaron en la mesa, sino prácticamente que puedan ser entendibles a lectura de un tercero. Y entonces, entre más claras sean, es el ideal. Y lo mismo, en ocasiones a veces pueden llegar a estar esperando algún hito, algún evento, y en ese sentido esperar esa evidencia, ya sea a lo mejor un comprobante, alguna nota, alguna factura, algún peritaje, y a veces dicen, lo quieren poner dentro del mismo documento y es en donde a veces puede llegar a haber problema. A veces el ideal ahí es esperar hasta que no se tenga en ese sentido eso, para ya entonces contemplarlo dentro del mismo convenio. Y luego hay temas que pueden llegar a surgir, que empezaron a hablar de otras cosas y que al final quieren, no, pero que eso venga en el documento, que eso esté estipulado, que eso quede. Esas cláusulas especiales tendrán que quedar bien aterrizadas, sobre todo cuando existen penalizaciones, cuando hay temas de intereses, etcétera. Y sobre todo igual cuando hay situaciones de confidencialidad, que quede bien estipulado el tema de la confidencialidad. Y sobre todo posterior, si va a haber ahí alguna situación de comunicación posterior, ¿vale? Bueno, después lo que yo le comentaba, él después me decía, mira, de los 40 que tenía, ya resolví 3 negociando, uno sí se fue a mediación, pero ahora tengo otra situación. ¿Cuál? ¿Cómo los llevo a escala? ¿Cómo hago para que todos puedan entrar en esa misma dinámica como lo estoy haciendo con los otros? Me dice, porque de uno de los que ya resolví, ese señor me mandó a su tía, que traía igual ahí un tema con otra hermana, y dice, y ese igual ya lo resolví. De hecho fue el que se fue a mediación, porque pues, ahí traían el problema igual con el otro hermano, y ya lo resolví, ¿no? Y es lo que yo le decía, le digo, si lo resuelves más pronto, tienes precisamente un cliente que al final te va a recomendar. Bueno, ¿cómo lo llevas precisamente a escala con todos los demás asuntos que tienes? Yo le preguntaba al inicio, de todos los que tienes, ¿cuáles son de los que se pueden negociar? Él decía que todos. Sin embargo, no necesariamente todos. ¿Y qué es lo que yo le decía? Primero tienes que hacer tus fichas de caso de cada asunto. Y de ahí tienes que valorar si efectivamente ese asunto es susceptible. A lo mejor jurídicamente sí es susceptible a negociar, la mayoría de los casos. Pero puede ser que estratégicamente todavía no es el momento oportuno. Y eso es lo que tú tendrás que tener para cada caso, hacer ese análisis estratégico, ¿vale? En el caso en el que tú tengas que, primera, tu valor esperado, qué es lo que el cliente espera, y de ahí hacer el aterrizaje en ese sentido de cada uno con esos costos, etcétera, de lo que ya estuvimos viendo. Con tu cliente tienes que tener y crear tu MAN, tu WATNA, tener tu alternativa o BATNA, para que él sepa en ese sentido qué ocurre si al final no se llega a ningún acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan B que puede llegar a tener? De ahí tienes que tener igual tus plantillas listas, tu carta proceso, tus 3 meses, al final tener estipulantes en cuestión de la graduación si utilizas la metodología Ackerman con los porcentajes para cada caso, con las propuestas que ya hayas hecho con tus clientes y de ahí tener tus 3 puntos para ir subiendo en esa parte creciente de la oferta. Y lo que ya te he mencionado desde el inicio, es decir, hacer los CAPIs, es decir, tus indicadores de desempeño. Es decir, que veas cómo está tu tasa del acuerdo, en cuánto tiempo resolviste esos 3 que dijiste. Y de ahí hacer precisamente el control de porcentaje a tus días de cierre. Si tuviste uno que lo cerraste en 3 meses, lo tuviste uno, dices, sí, pero es que ese ya llevaba 1 año con él y entonces no sé desde cuándo contar. Entonces cambia para cada caso.
Y lo puedes ir aplicando desde la primera que tienes al cliente, desde ahí puedes ir comenzando a manejar esos indicadores. Tienes que tener la situación de la satisfacción de tu cliente, porque el cliente es el que te va a decir, cómo se sintió, si verdaderamente se encuentra satisfecho con la solución. Y que me queda claro que a veces en el tema de justicia, pues a veces difícilmente uno queda 100% contento, ¿no? Pero la información que siempre proporcione puede ser de mucho aprendizaje, que sería el siguiente paso. De esos asuntos que si llegaste a negociar, cada caso es distinto y por ser distinto tú tienes un aprendizaje diferente para cada uno. Ya te quedó claro que al final no le vas a volver a decir a una persona chillón, ¿no? Entonces decía, no, pues sí, ya te quedó claro que al final no puedes estar mandando una situación nada más de WhatsApp con una pregunta, oiga, ¿quiere platicar? ¿Quiere llegar a un acuerdo? Y entonces ahí vas aprendiendo, ¿vale? Algo que aquí me faltó, lo de la capacitación, es capacitación sí o sí, ¿vale? ¿Y qué es a dónde voy? Ya para ir cerrando, ¿qué es hacia dónde voy? En el sentido de la parte de la capacitación, y lo que yo les decía del sí o sí, es que el abogado actual tiene que tener esa parte de esa capacitación. Si ven aquí, prácticamente son cosas muy rápidas, pero la capacitación que se tiene que hacer es que tiene que ser compleja, con tiempo, con práctica, y que el abogado pueda entender incluso las dos metodologías. Normalmente, y en el caso de mediación, en el caso de los facilitadores, se enseña, o parte de la currícula en la cuestión educativa es la metodología Harvard. Pero ya en la vida jurídica, o lo que veíamos con los ejercicios que estuvimos haciendo, donde sabemos que está este estira y afloja, no todos podemos pensar de manera colaborativa. Me queda claro que para los facilitadores, para la mediación, tiene que ser bajo una dinámica lineal. Pero para el campo jurídico, para la parte en donde están con el estira y afloja y que se encuentren con negociadores competitivos, tendrán que tener obviamente esa capacitación formativa en negociación competitiva o distributiva, y que normalmente es a lo mejor la que queda utilizada para aspectos comerciales o para aspectos corporativos. Pero a nivel de una negociación jurídica es algo que también obviamente se pueden utilizar todas esas tácticas que existen, tácticas duras, anclajes, etcétera, comunicación persuasiva y demás. Y es por eso el que yo le comentaba a él que se necesita el que él tenga eso, ¿vale? Y bueno, de ahí pues él ya continuó con sus procesos, hizo su análisis de casos y me lo encontré hace poco, me decía que ya iba había negociado ya como 12. Y de esos 12 le habían dado otros 2 más, ¿no? Y entonces ahí iba cambiando él ese chip que traía desde el inicio, ¿no? De lo que yo le decía, oye, de esos cuántos has intentado, ¿no? Ninguno, porque si no, no cobro. Pero cambió esa parte y ha logrado a lo mejor resolverlos en menos tiempo. ¿Por qué? Y con esta historia del amigo yo les decía el que se viene ese cambio de paradigma que tenemos que tener nosotros como abogados. Tenemos el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya está prácticamente en puerta. Tenemos la Ley General de Mecanismos, que ahorita la voy igual a comentar, pero dentro del mismo Código Nacional, vean aquí algo que tiene como principio rector. En su artículo 7, en la fracción tercera, viene este principio rector que es la colaboración. Y dentro de ese principio lo que se establece es que se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto. Definición de negociación, en cualquier etapa del procedimiento. Y vean aquí, sobre todo es que va a existir, por lo tanto, las autoridades jurisdiccionales facultarán que sean ellas las que ponen fin a la controversia mediante acuerdos. Y bueno, si vemos aquí, lo está manejando este mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un principio rector a esa colaboración. Está poniendo a la negociación de primer camino. Me queda claro obviamente la mediación, la conciliación, pero está manejando este avance que se tiene que tener con este nuevo paradigma jurídico a que los abogados tienen que buscar la solución por sí mismo. Si vemos en estos artículos,
tenemos, por ejemplo, aquí el 460 del Código Nacional, dice, la autoridad jurisdiccional procurará conciliar a las partes. Es decir, si al final hubo un intento de negociación, si al final no se realizó, no se logró y se fueron a procedimientos, se fueron a juicio, este código ya les está facultando a los jueces para que puedan al final conciliar, ¿vale? Entonces, el sistema prácticamente se está cerrando a que acuerden, ¿vale? Y ahí va a ser, pues obviamente, ante la dinámica del juez. Y si bien les pone ahí un candado de que no van a externar opinión ni nada, que van a proponer alternativas relacionadas con la litis y demás, bueno, veremos a ver qué sucede ahí. Vean este segundo párrafo, dice, dentro de la misma audiencia, las partes podrán solicitar un receso razonable para desarrollar pláticas conciliatorias entre ellas, sin la presencia de la autoridad jurisdiccional. Es decir, no quiero conciliar aquí contigo, mejor un receso y a ver, vamos ahora sí a negociar, ¿no? Y entonces, vean, otro espacio más, ya estamos ahí en el proceso, ya vamos a negociar, ya acepte la oferta, ¿no? O igual y no, pero tú cede en esto. Y se puede llegar a puntos de encuentro sin necesidad de continuar. Y vean, aquí le pone, sin que obre registro del contenido de estas. Pues van a ser igual privadas. Último párrafo. Si llegaron a acuerdo dentro de esos recesos, vean aquí, la misma autoridad jurisdiccional va a examinar ese convenio y va a determinar que al final, si no es contrario a derecho, pues lo va a aprobar y va a elevarlo a cosa juzgada. Entonces, vamos todavía a cerrar más las cosas. Y pues ya es una maravilla porque al final, pues el mismo juez ya se los está aprobando, ya está dentro del mismo procedimiento y vámonos, ¿no? Vean aquí el artículo 461. Se tiene esa posibilidad que todo momento para llegar a un acuerdo e incluso acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga que corresponda. Bueno, México está haciendo este cambio nuevamente al hecho de que sean las mismas personas que resuelvan su conflicto. En el dado caso que no lo resuelvan, ahí está haciendo en ese sentido la invitación a que acudan al centro más cercano, ¿no? Que puedan acudir a mediación, que puedan acudir a conciliación y poder resolver el caso, resolver el asunto. Algunos países, caso Canadá, Italia, me parece, y España, justo en 2025, me parece que en enero del 2025, la ley 1/2025, la ley orgánica, incluso le cambiaron ya los nombres a los mecanismos alternativos, son mecanismos adecuados de solución de controversias, no son alternativos allá, porque incluso hasta en la palabra también probablemente lo mejor lo seguimos pensando como, ¿no? Ya dijeron, vamos a cambiarlos, adecuados, decían. Y en algún momento va a ser esta la justicia inicial, ¿no? Y lo que yo les decía, hay algunos países que tienen incluso la negociación obligatoria, es decir, primero tendrán que negociar. Y apenas está jugándose la España con esto, con la ley orgánica que hicieron, les digo, ley orgánica 1/25, están muy raros sus nombres, pero ahí está propiciando en ese sentido al que se esté a la negociación en esa parte. Si no hay consenso, viene la mediación, viene la conciliación, ¿vale? Bueno, tenemos nuestra Ley General de Mecanismos, donde está contemplando la negociación y está agregando un nuevo mecanismo que es la negociación colaborativa. Y no solamente lo está agregando, sino que al final está implicando muchísimas cosas que tienen que hacer quien quiera entrar como abogados a una parte de hacer negociación colaborativa. Es decir, van a hacer dos caminos. Una, hacer la negociación con las tácticas, capacitaciones que ustedes consideren y que ustedes puedan resolver sus asuntos, o en su momento hacer en este tema de la negociación colaborativa, cumplir con los requisitos que está estipulando la misma ley general y los lineamientos de la misma para que puedan tener una capacitación en ese sentido, a manejar una metodología colaborativa y prácticamente los lineamientos que vienen ahí, que son complejos, ¿no? Que al final lo que platicábamos hace un momento, igual que lo que comentaba el doctor Guillermo, el tema de las certificaciones, lo que conlleva igual para que después tengan los abogados colaborativos
pues también acreditada esa formación, ¿vale? Pero eso ya es un tema aparte. Bien, ya les decía yo, los abogados, en el sentido de solamente van a aplicar la negociación, si va a ser la negociación colaborativa, no entraría aquí la competitiva, pero para los primeros sí. Si solamente va a ser negociación y no va a ser en el sentido con el segundo mecanismo, que se pueda tener esa parte de esa capacitación, insisto, sí con la metodología Harvard, sí la metodología lineal, pero también la negociación competitiva. A veces es importante conocer esas tácticas duras, conocer todo el sistema de anclajes, etcétera. Porque al final, insisto, puede ser que te toque con tu contraparte de que el otro está capacitado en eso, ¿vale? Y que sería el camino de lo que yo les decía, en el caso de que al final haya negociaciones que no lleguen a prosperar, el camino siguiente será obviamente la mediación, ¿vale? Bueno, vamos a ir cerrando. Yo nada más aquí termino con lo siguiente. Miren, ¿escuchan? ¿Sí? Gracias. Miren, como tal, negociar no es improvisar. No se trata de tener el don de la palabra o el olfato para los casos, el olfato para los asuntos, el olfato para las soluciones, etc. Se trata de conocer esta parte de estas estructuras, esos patrones cognitivos, esas herramientas de análisis, el diseño de procesos. Y eso que yo les mencionaba es precisamente lo que va a cambiar como abogados tradicionales a los que tienden hacia dónde va el derecho moderno, sobre todo a que va hacia una justicia más eficiente, colaborativa e inteligente. Así que si hoy algo se llevan de esta charla, ojalá no sea la idea romántica que todo se puede resolver por el conflicto. Sabemos obviamente que no es la panacea. Yo se los decía al inicio, no todo igual se puede resolver por negociación, si bien jurídicamente se puede, pero no todo. Hay que tener esa estrategia bien establecida. Y que se tenga en ese sentido la convicción racional de que cuando el diálogo se estructura con método y técnica jurídica, esto dejará de ser una utopía y se llegue a convertir en una verdadera estrategia jurídica. En los asuntos donde la negociación no prospere, que es lo que ya les mencionaba, ya sea por el desgaste relacional o porque hay asuntos demasiado emocionales que superen esa racionalidad jurídica, pues la mediación es la que debe funcionar como esa continuación natural del proceso. Al final, esto, imaginen todas las negociaciones que se puedan llegar a hacer, pero al final va a haber algunas que no lleguen a prosperar. Todas esas mediaciones que se pueden llegar a tener, que incluso para los facilitadores, como ya se los mencionaba, pueda llegar incluso a ser más fácil, que al final obviamente incrementen también en ese sentido esos acuerdos. Y este es el punto de conexión que tiene la negociación y la mediación. No son etapas distintas, son parte de la misma cultura jurídica que este país necesita. Una cultura que no empiece desde el tribunal, sino que empiece en las mesas de diálogo. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. No sé si haya tiempo para algunas preguntas o algún comentario que quieran realizar. Espero les haya gustado la información que les proporcionó su servidor y pues yo me quedo a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta para nuestro ponente el día de hoy? De este lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente agradecer su aporte, muy claro, muy preciso y sobre todo la dinámica del ejercicio que nos sacudió de entrada. Mi pregunta es, ojalá y pudiera ahondarnos un poquito lo que
nosotros los abogados facilitadores manejamos cómo hacer más grande la torta para alcanzar más, y sobre todo que en el derecho colaborativo no hay contraparte, sino que, y sobre todo las emociones y los sentimientos, si quieres una buena negociación, hay que dejarlos para otra escuela de mediación. Muchas gracias. Esto nos ayuda mucho porque la torta para todos, y hay una frase que dice, el que parte, uno parte y el otro elige, es donde está la igualdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el comentario. Y en este caso, como refiere, y decía, a lo mejor en el caso de tener facilitadores que no estás obviamente con otra persona, porque están ustedes como terceros. Estar como terceros no tienen en ese sentido que obviamente negociar con otra parte más que con las partes, ¿no? Ustedes como facilitadores, pues obviamente no tienen en ese sentido el que puedan llegar a entrar ante una situación de contrariedad o de competitividad con otra persona, ¿no? Y prácticamente lo que viene es ser facilitador entre las partes, ¿no? Y por eso, como tal, y yo se los mencionaba dentro de la metodología lineal o de la escuela de Harvard, pues nos dan todas estas herramientas para poder facilitar la comunicación de las partes y que ellos mismos puedan ver el camino, que ellos mismos, como bien lo dice el que tiene esta metodología de Uri de agrandar la torta, y que a veces precisamente también los mismos usuarios no lo ven, ¿no? Y ahí es la función del facilitador, donde al final va a mostrar en ese sentido con estas herramientas. Por eso a los facilitadores no se les puede dar la capacitación, o no pueden tener dentro de la metodología una capacitación competitiva, porque al final no van a aplicar tácticas duras, al final no van a aplicar tácticas sucias con las partes. Son terceros neutrales, imparciales, que al final tienen que velar sobre la facilitación de la comunicación para que las mismas personas entiendan que al final pueden llegar a un punto de encuentro. Y en ese entendido, pues al final, si bien como facilitadores, pues obviamente las ventajas de alguna manera es que lo tienen a las partes, y al final es algo igual, como ya me presentaban al inicio, fui facilitador. Es algo muy bonito cuando las personas pueden encontrar ese punto donde al final están en un ganar-ganar, que es lo que viene esa dinámica, ¿no? Con la metodología lineal, porque es como facilitador que lo tiene que mostrar. Y ya que usted mencionaba, ahora sí nos vemos con abogados colaborativos, y que al final te toca estar con otro abogado colaborativo y que se haga una negociación colaborativa, pues nos vamos a ir sobre la misma metodología. No hay necesidad también de competir. Sin embargo, también va a llegar a haber situaciones de intereses subyacentes, ¿no? De intereses obviamente tanto de uno con el otro, o probablemente alguien que quiera ganar un poquito más. Y para eso es lo que yo proponía en ese sentido, que también los abogados es lo que deben de tener, a lo mejor no aplicarla, pero sí conocerlas. Y si hay que aplicarlas, que sea con la persona que al final está haciéndolo, o saberlas detectar. Y bueno, eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias por el comentario. Allá arriba. Entonces, creo que sí es bien importante que no nos olvidemos de eso, como ponía el ejemplo de su amigo de que a mí no me gusta oír chillar o tal, pero realmente creo que sí es bastante importante, porque eso de alguna manera nos asegura que el acuerdo se cumpla y se lleve a cabo, y no tenerlos otra vez haciendo una red de mediación. Gracias por la exposición muy clara. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, mira, la realidad es esa, ¿no? Al final el abogado que intente negociar, pues no tiene esa habilidad,
no tiene esa capacitación y no tiene incluso esa empatía de cómo reconocer esas emociones y en su momento, si está en la oportunidad, obviamente de poderlas llegar a validar. Propiamente no está realizando a lo mejor una mediación como tal, o no es la función, en el caso como sí lo tiene el mediador o como está dentro del proceso de la mediación y de la conciliación, pero no es que tampoco esté alejada de que no lo haga. Dentro de las mismas capacitaciones que los abogados deben de tener es también tener esa habilidad de ser empáticos con el caso, de ser empáticos con las partes y evitar completamente hacer una situación de comentarios como ese tipo. Y al contrario, tratar de reformular, tratar de cambiar las palabras, tratar de ser empáticos con ellos y al final lograr también en ese sentido la comunicación. Porque ellos como abogados o lo pueden estropear completamente o al final sí llegar a puntos de encuentro, pero depende igual mucho en ese sentido. Y lo que yo les decía, hay abogados que a lo mejor deciden, no, es que eso no es para mí, o es que a mí no me interesa eso. Entonces ahí es donde igual ellos tendrán que hacer un ejercicio de honestidad y ver que hay casos que en los que al final va a haber emociones de por medio. Dentro de esas emociones ellos tienen que saber cómo hacer esa contención de crisis, tanto uno como el otro. Pero al final no es lo mismo como lo puede hacer un facilitador, el que pueda llegarlas a validar, pero que el otro al final no todavía tense más, sino que pueda precisamente reconocerlas, identificarlas y tratar en su momento lo mejor. Si los puede llegar a validar para calmar la situación sería el ideal. Pero al final es ese ejercicio de honestidad que también tienen que hacer los mismos abogados. Y lo que yo ponía igual como propuesta, si al final está el camino de la mediación, lo ponía yo igual ahí en el ejercicio como esas herramientas que si el abogado en ese sentido está demasiado en la situación emocional, pues es el camino adecuado que un mediador pueda entrar, facilitar la comunicación entre ellos y aplicar el proceso de mediación como lo conocemos para poder llegar a validar esas emociones y poder llegar al mejor consenso posible. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más. Muchas gracias al maestro José Manín Ramírez por su participación en este evento de la Semana de la Mediación 2025 y en estos momentos el doctor Jesús España Lozano, director de este Instituto de Mecanismos Alternativos, dará entrega de un reconocimiento. Muchas gracias, Norberto. Bien, pues muchas gracias, maestro Manning, por traernos todos estos conocimientos nuevos y de hacer esta dinámica tan interactiva para llevarnos muchos conocimientos. Vamos a hacer entrega del reconocimiento que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento a José Manning Ramírez por su valiosa participación con la conferencia La negociación jurídica de la confrontación a la solución colaborativa, en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, realizada del 3 al 7 de noviembre del 2025. Se firma en Monterrey, Nuevo León, México, a 3 de noviembre del 2025. Muchas felicidades, doctor. Solicitamos a todos los presentes que sirvan guardar sus lugares para hacer entrega de un par de reconocimientos especiales por parte del director de este instituto, el doctor Jesús España Lozano, para lo cual solicitamos la presencia en este auditorio de nuestros compañeros, la doctora Gloria Rodríguez Ramos y el licenciado Jorge Perales Arévalo.
Solicitamos al grupo de staff si nos pueden hacer el favor de hablar a los compañeros que se encuentran muy seguramente en la recepción, si les pueden hablar para que se presenten aquí, por favor. Y bueno, aprovechamos este tiempo para recordarles que el día de mañana continuamos con las actividades de la Semana de la Mediación 2025. Tendremos mañana actividad a las 10 de la mañana con el taller de redacción de convenios que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, el día de mañana continuaremos con las conferencias en punto de las 3 de la tarde, con la conferencia Conciliación Laboral, la cual se llevará a cabo en el auditorio del Instituto de la Judicatura, para lo cual solicitamos que estén muy atentos de todas las dinámicas que se van a realizar el día de mañana. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Gloria Ramírez, quien se encuentra llegando a las instalaciones de este instituto, al igual que al licenciado Jorge Perales, los cuales en estos momentos les damos la bienvenida. Adelante. Si gustan pasar por acá. Es que esto fue sorpresa, ¿eh? Oigan, pues, como les decía en el preámbulo de la inauguración de este evento tan importante, el Instituto de Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias cumple 20 años. Y han desfilado por este instituto muchas personas que han sido colaboradoras para que este instituto tenga esta consolidación de la justicia alternativa. Pero solamente 2 personas han estado durante estos 20 años, y es la doctora Gloria Rodríguez Ramos y el maestro Jorge Perales Arévalo. Un fuerte aplauso para ellos. No es fácil hablar de 20 años, ¿no? O sea, es toda una vida, todo un reto, y ellos se han entregado de manera proactiva y siempre con la disposición de ayudar a las personas, de solucionar conflictos. Así que este reconocimiento es para ustedes. Este reconocimiento dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento a Gloria Rodríguez Ramos y Jorge Perales Arévalo por su valiosa trayectoria de 20 años al servicio de los mecanismos alternativos de la solución de controversias y la cultura de paz en el Estado de Nuevo León, en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial, realizada del 3 al 7 de noviembre del 2025. Se firma Monterrey, Nuevo León, hoy 3 de noviembre del 2025. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia el día de hoy. Mañana continuaremos con las actividades como se los hemos recordado, recordando que el día de mañana tenemos un taller a las 10 de la mañana de redacción de convenios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para posteriormente a las 3 de la tarde continuar con la conferencia de conciliación laboral en el auditorio del Instituto de la Judicatura. Les invitamos a unirse a nosotros para continuar con este importante evento y agradecemos su interés y participación. Muchísimas gracias.